¿Qué tal? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en Marruecos y ha vuelto sin nada, al menos públicamente, porque Sánchez es más de conversaciones secretas y ocultas en el extranjero. La pregunta es, ¿qué ha ido a hacer Sánchez a Marruecos? ¿Y por qué justo después del asesinato de los guardias civiles en Barbate? ¿Por qué estas prisas? ¿De qué han hablado realmente si Sánchez no ha conseguido que el rey Mohamed abra las fronteras de Ceuta y Melilla, de cederles la final del Mundial en 2030? Sánchez sí anunció en Rabat una inversión de 45.000 millones de euros en Marruecos hasta 2050, mientras Marlaska, por cierto, aporreaba aquí en Madrid a los agricultores que suplicaban ayuda. ¿Se imaginan lo que haría nuestro campo con 45.000 millones de euros hasta 2050? Es indudable, como venimos contando, que las cabezas visibles del tráfico de drogas y de personas en el Estrecho están en Marruecos y que ese negocio se dirige desde allí en un país donde la producción de cannabis forma parte esencial del PIB y en donde nada se mueve sin el control de la Casa Real. Marruecos es el líder mundial en la producción y exportación de cannabis. Más del 70% del hachís que se consume en Europa se produce en Marruecos. La economía de Ketama o del Rif no se entiende sin el cannabis, de cuyo tráfico ilegal se benefician las mafias conectadas con altos funcionarios civiles y militares del régimen marroquí. La legalización hace un par de años del cultivo del cannabis medicinal no ha frenado el comercio ilegal de esta droga. ¿Saben, por cierto, con quién se asoció Marruecos hace poco para explotar este enorme negocio mundial en alza del cannabis terapéutico? Pues con Israel, que es pionero en este campo. Israel, ya saben, la propietaria del sistema Pegasus con el que se espió el teléfono de Sánchez y que se negó a colaborar con la Audiencia Nacional hasta obligar al archivo de la causa. Así pues, volvemos a hacernos las mismas preguntas. ¿A qué ha ido Sánchez a toda prisa a Marruecos después de lo de Barbate? ¿Por qué entregó el Sáhara a Marruecos comprometiendo a España justo cuando se descubrieron los pinchazos a su móvil y a los móviles de Marlaska y Robles con Pegasus? Repasemos de nuevo la cronología. Aquel giro unipersonal e inexplicado de Sánchez sobre el Sáhara fue en marzo de 2022. En abril de 2022, Sánchez visita al rey Mohamed y, lo recordarán, le ponen la bandera española boca abajo en la cena oficial, un símbolo de rendición. En mayo de 2022, un mes después, el gobierno nos cuenta el hackeo de los móviles de Sánchez y Marlaska con Pegasus. Nos dicen que se enteraron en noviembre del 21. El espionaje llevaba 2 años produciéndose, 2020 y 2021. En junio de 2022, al mes siguiente de conocer los hackeos, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, deja la dirección del Africa Center del Instituto de Empresas sin explicación convincente alguna. ¿A qué se dedicaba allí la mujer del presidente del gobierno? ¿Qué contactos hizo? ¿O qué contactos tenía? ¿Y dónde? A la mujer del presidente del gobierno la había fichado justo el Instituto de Empresa al ganar la moción de censura Sánchez en 2018. Ese mismo mes, junio de 2022, Marlaska va a Marruecos a visitar al ministro de Interior marroquí, que le devuelve la visita en julio del 2022, un mes después, y en agosto del 22 siguen las conversaciones telefónicas entre ambos ministros. Y en septiembre de 2022, Marlaska desmantela por sorpresa sin ninguna explicación Oconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil que al mando del teniente coronel Oliva tenía a los narcos marroquíes a raya. Alguien desde el Ministerio le montó una investigación del SAI, del Servicio de Asuntos Internos, que fue cayendo por su falacia hasta terminar en un juzgado de Parla, que es donde está radicado el SAI. Oliva era y es uno de los oficiales más respetados de la Guardia Civil y absolutamente venerado por los 150 agentes del Oconsur. La noche que Kiko el Cabra mató a los guardias civiles de Barbate, agentes del Oconsur se presentaron voluntarios para cazar a los asesinos y fueron ellos, con su experiencia e información, los que señalaron Sotogrande como el lugar donde se refugiarían. Gracias a agentes del Oconsur pudo detenerse al Cabra y a sus compinches. Por tanto, ¿a quién benefició la decisión incomprensible de Marlaska, o sea, de Sánchez, de disolver Oconsur? Es evidente, a los narcos marroquíes que operan con la connivencia del régimen. En medio de todo esto ha saltado el caso Koldo, que se produjo justo, por cierto,
mientras tenían hackeados los teléfonos de Sánchez y Marlaska con Pegasus, 2020 y 2021. Hoy ha dicho Santos Cerdán que está consternado y súper sorprendido, otro que tal. Cerdán fue quien introdujo a Koldo en el PSOE cuando Sánchez lo piropeaba en Twitter como el último aizkolari socialista. Ahora dice Santos Cerdán que no sabe nada. El juez del caso Koldo ha interrogado, por cierto, al número 2 de Marlaska en el Ministerio del Interior, al secretario de Estado. Ayer Sánchez se molestó mucho porque un periodista le preguntó en Rabat 2 veces si sabía algo del tema Koldo cuando cesó a Ábalos. Y repitió aquello de Bildu en la televisión de Navarra diciendo que no, que si quiere se lo repito de nuevo, que no. Los ojos, la mandíbula de Sánchez se salían otra vez del presidente, muy molesto con el tema. Con la misma cara, por cierto, que cuando nos mintió con Bildu. El caso Koldo, que le pregunten al mediador del Tito Berni, tiene distintos acentos y va a poner en muchos apuros no solo a unos cuantos en torno a Koldo García, sino pasando por Moncloa al propio Sánchez, enfangado entre la amnistía de Puigdemont, los chantajes de Otegi y los narcos de Marruecos. Sánchez empieza a sufrir. Su gobierno de torrentes, estilo Santiago Segura, huele a podrido, apesta a corrupción, pero aguantará, porque el envite de Sánchez en todos estos asuntos es muy personal, no solo político, y él lo sabe. Bienvenidos a La Antorcha.